¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es un gusto poder estar con ustedes en esta semana que hemos dedicado de los webinars del Centro Cemex Tec de Monterrey y Arise México, destinados para el turismo. Ha sido muy enriquecedor aprender de expertos y también con distintos ángulos sobre cómo poder reactivar el turismo en México, y hoy tenemos un cierre muy emotivo y muy que puede conectar con nosotros como mexicanos y sentirnos muy orgullosos de las joyas que tenemos en nuestro país. Entonces, nada más, no, estos webinars, como sabemos, están relacionados para apoyar a las empresas, chicas, medianas, grandes, a todas aquellas que estamos viviendo una nueva realidad con esta situación del COVID. Y bueno, la idea de invitar expertos, y en esta semana en particular relacionados al turismo, pues tienen que ver o están asociados a esta firma que Arise hizo hace unos días para reactivar la situación del turismo en México. Entonces, primero quiero dar la bienvenida a Leobardo, que nos acompaña el día de hoy para este webinar sobre disfrutando los tesoros de México. También tenemos ya más tarde, como vaya avanzando el webinar, daremos paso a Federico, a Ili, para que puedan interactuar con nosotros también. Pero bueno, Leobardo, nos presentaron contigo en otro momento como empresario, como emprendedor, como un mexicano muy exitoso, como un mexicano con mucho punch, pero hoy te invitamos como líder, desde este año que empezó, desde este enero del 2020, como líder del proyecto Tesoros de México. Platícanos, Leobardo, ¿qué es Tesoros de México? ¿Por qué te sumas a esta iniciativa y dejas de alguna manera, bueno, o sumas tu propio negocio, porque también estás metido como emprendedor y empresario, y tomas el liderazgo de Tesoros de México, y ahora pues que te toca esta sorpresa que es el COVID? Oye, Pati, muchas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un honor tener oportunidad pues, de compartir y de aportar así un granito de arena a lo que hoy sucede, no solamente en México, sino en el mundo. Gracias, Ileana. Gracias, Federico, también por tu intervención para hacer esto posible. Repito, para mí es un honor por varias razones. Siempre he sido un apasionado de lo que es México, de lo que representa México, porque estoy seguro que ya quisieran muchos países tener la riqueza en todos los ámbitos que tenemos. Y en el tema del turismo no es una excepción. La verdad es que la diversidad en todos los aspectos que ofrece el país, en sus destinos de playa, en sus destinos virreinales, sus ciudades coloniales, sus pueblos mágicos, su gastronomía, su arquitectura, su cultura, a veces tan diferente, pero tan enriquecedora en cada uno de estos puntos del país. Creo que es un deleite conocerlo, apreciarlo. A veces me cuesta trabajo entender que sea la gente que viene de fuera la que aprecie esta riqueza que tenemos aquí en México, y que lamentablemente los mexicanos a veces hacemos de lado, a veces no nos detenemos a conocerla antes de visitar otros lugares, que sin duda también es extraordinario. Yo creo que hoy viajar es parte de un estilo de vida de millones de personas en todo el mundo. Estoy seguro que esto se va a reactivar y la gente retomará de una u otra forma, aprenderemos a vivir con lo que hoy enfrenta el mundo, pero los viajes no se van a acabar. Yo creo que la gente en ese estilo de vida, en esa costumbre de visitar y de conocer nuevos destinos, nueva comida, nuevas personas, diferentes formas de ver la vida, creo que eso no va a cambiar, ¿no? Así que eso respondo como antecedente a la primera parte de la pregunta, Pati. Y después, bueno, ya directamente en el tema de Tesoros de México, yo te diría que desde mi punto de vista no hay un grupo de hoteles y restaurantes que refleje tan fielmente lo que te acabo de comentar como el Grupo de Tesoros de México. Y te voy a decir que no es solamente porque sean
hoteles, boutique y restaurantes certificados con más de 750 estándares de calidad, que en muchas ocasiones garantizan un destino dentro de los propios destinos en donde se encuentran. No es solamente que vayan mucho más allá del aspecto negocio, en donde se busque únicamente el beneficio económico, sino que se busca también rescatar arquitectura. Muchos de los más de 60 hoteles y restaurantes que forman la Asociación de Tesoros de México han hecho rescates verdaderamente extraordinarios del patrimonio arquitectónico de México. Muchas haciendas, muchas casonas, posiblemente hoy seguirían destruidas o semiabandonadas o abandonadas en su totalidad, si no fuera porque existen estas alternativas dentro del turismo que permiten hacer rentables estos espacios, ¿no? Entonces, en lo que respecta al rescate del acervo cultural, yo creo que se juega un papel fundamental en México. Y si vamos un poco más allá en aspectos culturales, en aspectos gastronómicos, yo creo que hay una riqueza que vale muchísimo la pena difundir y enorgullecernos de ello. A la diversidad de ecosistemas que tenemos en México y que hacen posible una variedad de ingredientes, de recetas, de diferentes concepciones de la gastronomía en tantos destinos del país, creo que encuentran un refugio fantástico para exponerse a través de los hoteles y restaurantes de Tesoros de México. No solamente con los chefs, que juegan también un papel fundamental en este proceso, sino con muchas cocineras tradicionales que han rescatado recetas ancestrales, te diría yo, y que si no fuera por ellas, posiblemente hoy hubieran desaparecido del mapa gastronómico del país. Y entonces, haciendo un resumen de todo esto, pues ya te imaginarás si no es para mí de verdad un orgullo y un honor, pues estar al frente de este grupo, que además se complementa con la calidad de la gente que está involucrada en Tesoros de México. A veces no basta con ofrecer extraordinarias instalaciones, un servicio de primera. Yo creo que uno de los valores principales de Tesoros de México tiene que ver con la atención, el cuidado al detalle, la supervisión, el trato, no solamente a los clientes, a los huéspedes y comensales, a todos los colaboradores que forman parte de nuestros hoteles y restaurantes, porque es justamente esa la razón por la cual se alcanza a permear a los huéspedes y a los clientes esa razón de ser, esa vocación de servicio que hace tan característico el turismo en México, Pati. Nos platicaste un poco a detalle de qué, en qué consiste. Venos invitando a cada uno de estos lugares. Por supuesto. Nos compartiste una presentación, si te parece, claro, la voy a ir pasando, nos claro, vas platicando, claro. nos vas envolviendo de qué es. Me encantaría platicarles de dónde viene Tesoros de México. Yo les debo decir que posiblemente nosotros aquí en Puebla fuimos pues, uno de los poquísimos hoteles boutique bajo este concepto que se abrió en nuestro país hace poco más de 25 años. Hace 25 años, a lo mejor me faltarían dedos de las manos para contar establecimientos bajo estas características, con este nivel de calidad que existía en México. Y fue justamente alrededor de hace 18, 19 años que un grupo español que había desarrollado un programa de calidad justamente allá en España y que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como Cantabria Infinita. Lo que hizo fue reconvertir establecimientos rurales que no tenían el conocimiento, los propietarios que no tenían los antecedentes
de estándares de calidad, de servicio, de manuales de operación, de infraestructura, para profesionalizar estos establecimientos. Y de esta forma, después de todo un proceso de capacitación, pues lograron convertir a estos establecimientos rurales en hoteles boutique con un nivel de calidad y de servicio que convertían una experiencia única e irrepetible en el resto de España, ¿no? Entonces, a raíz de eso, este grupo viene a México, nos visita primero en Puebla. Al darse cuenta que solamente habíamos un establecimiento en Puebla con estas características, decide ir a Michoacán, y el programa de Tesoros de México inicia hace 17 años en Michoacán, en donde empezaban ya a crearse pues diferentes establecimientos bajo este concepto. Ahí se inicia el proceso de capacitación, de certificación, y después de algunos años el programa empieza a avanzar a otros destinos. Iniciamos con 5 estados principalmente, después de Michoacán, Guanajuato, Morelos, Chiapas y Puebla. Son los estados en donde a lo largo de los siguientes años se empiezan a desarrollar los hoteles boutique bajo este concepto, se empiezan a agrupar como asociaciones estatales de Tesoros de México en cada uno de estos estados, y llega el momento en donde el gobierno federal toma el programa en sus manos, se hace cargo ya de toda la labor, no solamente de capacitación, de certificación y de auditoría, que es una parte muy importante del programa, porque a veces no basta con capacitar y certificar. Normalmente cuando esto sucede, pues hay un proceso de seguimiento, de mejora continua, pero si no hay un proceso de auditoría, los estándares tienden a relajarse, ¿no? Y entonces no se logra mantener el nivel de calidad permanente que es fundamental en este tipo de grupos. Esto la verdad es que debo reconocer, la Secretaría de Turismo Federal lo ha hecho muy bien, porque no lo hacen ellos directamente. Ellos se han encargado de contratar al Instituto Mexicano de Normalización y Certificación para que sea un tercero ajeno el que se encargue de certificar los establecimientos y después de auditarlos. Y esto ha permitido que el programa no pierda su esencia, que hoy sea un distintivo en donde se mantengan estos estándares de calidad, y principalmente, porque además esta fue la razón de ser por la cual la Secretaría de Turismo tomó el programa, se reforzara la identidad mexicana de cada uno de estos establecimientos. Esto creo que fue un gran acierto, porque cada uno de los hoteles y restaurantes que forma parte del programa lo que hace es exaltar la identidad mexicana en sus distintas facetas, desde los establecimientos mismos, que bueno, ya lo comentábamos con el rescate del acervo arquitectónico, hasta el rescate gastronómico, en donde es obligado que existan ingredientes propios de la región, de manera que se orille a los establecimientos a rescatar recetas regionales o locales, a que los vinos, por ejemplo, y las bebidas rescaten también pues vinos y recetas, ya sea mexicanas o ya sea locales o regionales en el caso de que las haya, de que se fortalezca el compromiso social, integrando a la cadena de valor a proveedores locales, artesanos locales, que encuentren en los lugares y en los establecimientos pues un foro de exposición para sus obras, para su trabajo, para que los textiles, la decoración, pues forme parte también de la esencia de la región, en donde en términos de un comercio justo ellos puedan encontrar pues el foro adecuado para que verdaderamente se valore su trabajo, ¿no? Esto yo te diría que se ha logrado con gran éxito, principalmente en destinos como Chiapas, con todos los textiles, en Michoacán, con tema de artesanías, aquí en Puebla también, en fin, en los diferentes estados esto ha jugado un papel fundamental,
no solamente por el tema de rescatar este valor cultural, sino por el compromiso social que representa, ¿no? Y en esto, repito, me parece que el trabajo que ha venido haciendo la Secretaría de Turismo Federal a lo largo de muchos años, de la mano de los empresarios, ha sido muy bueno. En la parte comercial, la verdad es que es en donde hubo los mayores problemas. Y hoy que mucha gente me puede decir, oye, es que no tengo conocimiento de que existiera este grupo, de que haya hoteles o restaurantes tan bonitos que rescaten esta identidad mexicana. Y bueno, yo te diría, eso es problema de nosotros, eso es problema de difusión y de promoción de nosotros. Y no funcionó porque dependíamos de aportaciones estatales, de gobiernos estatales, de secretarios de turismo que de repente iban cambiando. Y entonces, cuando entra un nuevo secretario, hacerle entender las bondades del programa y por qué es necesario aportar, a veces para tan poquitos establecimientos, pues fue verdaderamente complicado, frenó mucho la difusión integral de Tesoros de México. Y esta es la razón por la que, habiendo ya asociaciones en cada uno de los estados, conjuntamos una sola asociación nacional que tuviera la representatividad, la legalidad para poder coordinar el trabajo y el esfuerzo de todos los empresarios comprometidos con el programa. Y aquí hago un paréntesis porque me parece que hoy que escuchamos tantas cifras y tantos datos tan duros en temas de turismo, creo que esto viene a reforzar que una de las únicas salidas que tenemos para sortear la crisis que hoy se presenta tiene que ver con la unidad del sector privado, ¿no? Nosotros lo que hicimos a raíz de esto, a raíz de la constitución de la Asociación Nacional de Tesoros de México, fue buscar no que el gobierno siguiera participando y aportando, que aporte y que participe en la medida en la que los empresarios vamos marcando la pauta para que lo hagan, ¿no? Pero hoy el programa de manera comercial depende de la labor que hemos venido haciendo nosotros como empresarios, ¿no? La unión, la coordinación y la aportación en términos de recursos, de trabajo y sin duda del esfuerzo que representa poner de acuerdo a los más de 60 dueños y directores de distintos hoteles y restaurantes, ¿no? Que, bueno, no deja de ser una labor importante. De manera que, bueno, pues hoy lo que estamos buscando además es que el gobierno nos otorgue la licencia de uso de marca, que nos permita crecer a establecer algunas alianzas con la misma iniciativa privada, que nos generen los recursos para poder ampliar la difusión del programa y hoy lo estaremos haciendo principalmente a nivel nacional, de manera que estamos perfectamente claros, justamente en una de las últimas videoconferencias del ciclo que organizamos para Tesoros de México, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar a gente como mi querido Federico Moreno, que nos hizo favor de dar información súper puntual. En base a ese tipo de información fuimos creando pues, la estrategia en donde hoy tenemos claro que, bueno, pues el primer turismo que se va a reactivar es el turismo interno. Ahí es en donde estaremos apostando, por lo menos lo que resta de este año, todo el esfuerzo. Y a partir del próximo año estamos seguros que se irá reactivando la movilidad y con ello el turismo a nivel internacional, pues para hacer llegar el mayor flujo posible a los más de 60 establecimientos en 12 estados del país. Yo comentaba hace un momento que iniciaron Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla y Morelos. Después se unieron Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Campeche, Oaxaca y por último Tlaxcala, ¿no? Entonces, la verdad es que tener presencia en prácticamente la mayoría de los estados del interior del país, pues nos brinda una oferta increíble para la gente que vive en México, por supuesto para la gente que viene de fuera,
pero para los mexicanos creo que es una oportunidad extraordinaria de conocer su país en términos de la mejor calidad de la hospitalidad mexicana, Pati. Pues nos dice un contexto muy amplio de cómo funciona, cómo surge y cómo sigue creciendo, ¿no? Y quizá también por qué se ha mantenido. O sea, yo creo que estos temas de calidad que hoy se asocian mucho a seguridad o a salud, pues bueno, en su momento fueron generadores de valor, ¿no? Y también yo creo que a mí me tocó conocer algunos de los hoteles que estaban en Puebla y sí, esta relación a todo el entorno, ¿no? O sea, llegabas, veías la Talavera, artistas locales, algunas muestras, el menú del restaurante era con platillos que difícilmente te harías en tu casa, pero que bueno, tenían toda la gastronomía así muy curada también, los espacios increíbles también en recintos muy, muy agradables. Yo creo que crean una experiencia muy diferente, ¿no? Es de repente, dependiendo en cuál te metas, aunque todos tienen un ambiente en su mayoría muy contemporáneo, sí generan ambientes de otro nivel, ¿no? O sea, muy, 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 Claro. muy agradable, ¿no? Pero bueno, ¿quieres platicarnos un poco de estos lugares? ¿Quieres llevarnos por un viaje Claro, a estos destinos? por supuesto, me encanta esa idea. Fíjate que hoy que hablas de algunos establecimientos en donde verdaderamente te transportas a otras épocas, a otros espacios dentro del mismo México, creo que es valiosísimo. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo una lámina en donde aparece Aguascalientes. Si pudiéramos irlas pasando para ti, y yo creo que me voy deteniendo en algunas. Mira, algunos establecimientos, algunos estados tienen muy poquitos establecimientos. La idea de la Asociación Nacional es que cada vez se vayan sumando más lugares. A veces no es tan fácil por la cantidad de estándares que se tienen que cumplir, por el proceso y las condiciones que tiene que haber. La verdad es que una de las principales condiciones, además de la identidad mexicana, tiene que ver con el tamaño, ¿no? Ningún establecimiento de Tesoros de México tiene más de 60 habitaciones. El promedio de habitaciones pues ronda alrededor de 20 habitaciones por establecimiento. Y entonces esto hace verdaderamente complejo. Ya Federico no me dejará mentir, no es lo mismo operar un hotel con 380 habitaciones y todo lo que esto representa para poder dar el soporte operativo, administrativo, financiero, a que la gente que llegue a estos establecimientos está esperando la misma o mejor calidad que a veces algunos hoteles de cadena de gran renombre, pero con recursos muchísimo más limitados, ¿no? Entonces representa todo un reto. Ahorita estábamos viendo imágenes de Campeche. Casa Don Gustavo es uno de los hoteles ahí en Campeche. Campeche ha sido uno de los últimos estados en sumarse al programa. Si podemos ir pasando las láminas, seguimos platicando aquí. Uy, Chiapas, me por fueron muchos, ejemplo. perdón. Ya te adelantaste varios estados. Sí, ya me Y hay, brinqué Chiapas. Voy, dame un segundo. Mira, ahí está Campeche. Ahí hay dos establecimientos en este momento. Está Casa Don Gustavo y está La Pigua, que es un restaurante muy famoso. La verdad es que parte de la idea es que difícilmente puedas encontrar una gastronomía similar en otro destino. Lo que tú llegas a encontrar en alguno de los restaurantes de cualquier destino de Tesoros de México es muy difícil replicarlo por las condiciones del lugar, por el servicio y sobre todo por el rescate gastronómico, ¿no? Ahorita que pasas algunas imágenes de Chiapas, la diversidad de Chiapas es enorme y te diría que hay un tema, por ejemplo, con las haciendas cafetaleras, es maravilloso porque es encontrarte un México que no te imaginas que pueda existir. La verdad es que el nivel de atención, de servicio, de cuidado, de detalles en estas haciendas es maravilloso. Y hay restaurantes, por ejemplo, en Chiapas como Tierra y Cielo, que es uno de los orgullos de Tesoros de México. El restaurante es operado por Marta Cepeda,
a quien debo reconocer, es uno de los 3 premios nacionales de calidad con el que cuenta los establecimientos de Tesoros de México, lo cual es motivo de orgullo. O sea, ya de por sí tener esta certificación es todo un desafío, y además de eso, tener el Premio Nacional de Calidad, pues, sin duda es algo que tenemos que presumir todos los de Tesoros de México, ¿no? En Guanajuato, te diría que, bueno, pues es una riqueza extraordinaria. Los establecimientos básicamente se encuentran en Guanajuato y en San Miguel de Allende. Hay lugares en Guanajuato verdaderamente sorprendentes. Yo te diría, por ejemplo, Villa María Cristina, que es un hotel que tiene apenas poco más de 20 habitaciones, pero todo el mobiliario que tiene es mobiliario de Rocher Vaubois. La mejor calidad de amenidades, de instalaciones, o sea, la inversión que tiene por habitación es verdaderamente impresionante, ¿no? No es una excepción, ahí podemos encontrar un montón de establecimientos en Guanajuato y en San Miguel de Allende que ofrecen una calidad extraordinaria, no solo en sus instalaciones, también en su nivel de servicio. En Guerrero, por ejemplo, es solamente un establecimiento que se encuentra en Taxco, es el Hotel Pueblo Bonito, y esto lo que nos ha obligado es a integrar algunas asociaciones grandes, como por ejemplo Morelos. En Morelos se ha integrado Guerrero, de manera que se pueda trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, Michoacán ha integrado a Zacatecas y Aguascalientes, de manera que, Guanajuato ha integrado Zacatecas y Aguascalientes, de manera que esto hace mucho más fluida la comunicación entre todos los establecimientos. En Jalisco hay varios establecimientos de Tesoros de México, en Tequila, en los Altos de Jalisco, en Guadalajara. Te debo decir que en Guadalajara, Villa Gans es uno de los establecimientos íconos por el tiempo que tiene como hotel boutique y por la riqueza que representa estar en lo que hoy es una de las capitales gastronómicas de México. Increíblemente, hace unos años, pues no destacaba Guadalajara. Hoy te diría que tiene una oferta gastronómica envidiable en comparación con el resto del país. Si nos seguimos por ahí en las siguientes láminas, este es el hotel ahí en Jalisco, que se llama Matices Hotel de Barricas, y lo que hicieron fue, cada una de las habitaciones son justamente estas barricas gigantes en medio de los agaves, lo cual es un espectáculo en sí mismo, ¿no? O sea, hay gente que llega exclusivamente a tomarse las fotografías ahí a este hotel, y la experiencia es fantástica por lo que ofrecen tanto en su gastronomía como, por ejemplo, en sus bebidas. O sea, la oferta de tequila que tienen ahí es verdaderamente una experiencia, Pati. Si continuamos por ahí, Michoacán, yo te diría que es uno de los estados más hermosos del país por su diversidad en sus entornos, en sus ambientes, en sus ecosistemas. Ahí principalmente en Morelia y en Pátzcuaro, que hay establecimientos verdaderamente fabulosos. En Michoacán, por ejemplo, el Hotel Boutique Hacienda Casanastacua, también uno de los principales referentes de Tesoros de México, ganador también de varios premios a nivel nacional. En Morelia, Los Juaninos, que sería el establecimiento más antiguo, pero hay una enorme oferta hotelera en Michoacán, especialmente también en gastronomía, los Mirasoles y el restaurante Lu de cocina michoacana, pues son referentes de Michoacán. ¿Qué decirte antes de que se me olvide en el tema de Michoacán? Un Día de Muertos en Pátzcuaro es, yo creo que una de las fechas más memorables que puede haber. Te lo comento y mira, se me pone la piel chinita de saber lo que representan nuestras tradiciones, ¿eh? O sea, la verdad es que la riqueza que tenemos en ese aspecto es verdaderamente invaluable. O sea, y para Día de Muertos, específicamente esa fecha, yo creo que
no hay tradición más bonita en México que el Día de Muertos. Viene gente de todas partes del mundo a ver y a disfrutar el espectáculo que representa, y no solamente en Michoacán, ¿eh? El Michoacán podría ser uno de los más... de los mejores referentes, pero hay muchísimos establecimientos y muchísimos destinos en donde Día de Muertos es una fecha muy, muy especial. Oye, Leobardo, con respecto a Pasa, eso, sí. en esas fechas que son, pues, pico, por decirlo de alguna manera, o que es el emblema, ¿no? A lo mejor para diciembre o para vacaciones, ¿cuánto tiempo recomiendas hacer una reservación previa, no? Sobre todo en hoteles que a lo Mira, mejor son tan pequeños. Claro, claro. A ver, aquí eso es algo muy importante, Pati, porque la verdad es que haciendo la referencia a 20 habitaciones en promedio por establecimiento, pues para estas fechas yo lo que te recomiendo es reservar lo antes posible, ¿no? Porque si te dijera a lo mejor, oye, es que 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, y a lo mejor hablas 2 meses antes y ya no tienen lugar, ¿no? Yo te recomendaría cuando decidas visitar cualquiera de estos destinos, lo que te recomiendo es hacer la reservación cuanto antes, ¿no? Porque además creo que los antecedentes, la comunicación directa, la personalización del servicio te permiten ir recreando tu viaje, obteniendo información directamente a veces de los mismos directores, de los dueños, que te van a dar las mejores recomendaciones para los destinos, te pueden ayudar a reservar los establecimientos para restaurantes, las visitas a museos, a visitas guiadas y a veces accesos que normalmente si llegas como turista sin mayor conocimiento, difícilmente vas a tener acceso, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas también de esta personalización de Tesoros de México. Mira, aquí ahora estás pasando imágenes de Morelos. La Hacienda de Cortés es otro premio nacional de calidad. Y este establecimiento, por ejemplo, nada más ver ahí el restaurante y comer, cenar, desayunar ahí y estar respirando en esas paredes que tienen más de 500 años de antigüedad, ¿no? La primera hacienda, la primera casa de Hernán Cortés en México, pues tú me dirás si no es ya en sí una experiencia, ¿no? Haber rescatado una hacienda de estas dimensiones y de este valor arquitectónico, yo creo que es un gran trabajo que han hecho ahí en Morelos. No es la única, además. Yo te diría que son varias las haciendas en Morelos. En Morelos, por ejemplo, puedes encontrar muchísimo turismo de salud. Se presta mucho el clima. Posada del Teposteco, ahí en Morelos principalmente Cuernavaca y Tepoztlán son los destinos en donde hay presencia de Tesoros de México. En Tepoztlán, que es la imagen que hoy estás mostrando, que es un pueblo con un encanto único, hay 3, 4 establecimientos de Tesoros de México, La Buena Vibra, que es un lugar verdaderamente fuera de serie porque está enfocado en un tema absolutamente holístico, pero son hectáreas las que tiene, con una oferta increíble de la cantidad de albercas y de tipos de habitación y de las experiencias además que ofrecen ahí mismo. El Hostal de la Luz que tiene también ahí mismo en Tepoztlán, pero más hacia el pueblo de Amatlán, una energía que te doy mi palabra y no es que sea yo parte de Tesoros de México, la energía que sientes ahí en Amatlán, directamente en el Hostal de la Luz, es indescriptible, ¿no? O sea, y el entorno que han creado con el hotel, yo creo que es único en todo el país. Ahí existe también, bueno, esta imagen que es de Posada del Teposteco, que se encuentra en la parte alta de Tepoztlán. Tienes una vista preciosa de todo el pueblo, de las montañas que rodean, del cerro del Teposteco. Se come extraordinario en el hotel. Fue uno de los primeros hoteles miembros de Tesoros de México ahí en Morelos. Y se encuentra también, por ejemplo,
Casa Fernanda, que también es un lugar extraordinario con un servicio de spa fantástico y principalmente con un tema muy claro en celebraciones, por ejemplo, para bodas, ¿no? Sí. Es un destino fantástico por el clima que tiene, ¿no? Oaxaca, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hoy que Oaxaca está considerado por Travel and Leisure, pues, uno de los principales destinos en el mundo para viajar. Yo te diría que es un orgullo que forme parte de Tesoros de México. Hay 3 establecimientos miembros de la Asociación Nacional de Tesoros de México en Oaxaca. Uno es el Hotel Boutique Parador San Miguel, que es un lugar justo en el centro de Oaxaca, con un acceso fantástico a todos los atractivos que tiene el destino. Está el restaurante Catedral, que conserva lo mejor de la gastronomía oaxaqueña, y está el Hotel Azul de Oaxaca, que además es galería, que tiene un encanto único, porque además cada una de las habitaciones ha sido diseñada por un artista oaxaqueño, es decir, que tú podrás llegar y a lo mejor solicitar hospedarte en la habitación que diseñó el maestro Francisco Toledo, que, bueno, pues ya de entrada, pues tiene un valor, pues único, ¿no? Oye, Leobardo, fíjate que Bueno, ahora a ver. que hablabas de esta particularidad de las habitaciones, donde yo soy arquitecta, y me lleva a la mente el tema de mantener estos espacios al nivel que los tienen, la inversión que requiere de mantenimiento. O sea, yo creo que es algo que no se percibe, o como si no estás metido en el ámbito de la construcción, pues tú ves un espacio muy agradable y muy bonito, pero mantener un espacio que ha sido rehabilitado, que a lo mejor fue una hacienda como la hacienda de Cortés, o, o cualquier espacio que haya tenido una vida previa diferente, rehabilitarlo y mantenerlo es una inversión altísima versus a lo mejor que si nos vamos a un hotel tradicional. A mí me gustaría que platicaras de esto y que tomáramos este punto, porque creo que es algo que no se valora y que para el día a día del empresario hotelero es clave, ¿no? No, a ver, por supuesto, Pati, yo creo que tocas un tema muy importante. Hace unos momentos platicábamos de que muchos a veces de los empresarios de Tesoros de México, pues hacen esto más por el gusto de hacerlo que por el propio negocio, ¿eh? Sin duda yo te diría que, bueno, la gran mayoría, por supuesto que son negocios que tienen una buena rentabilidad, en donde, bueno, pues hay negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema como el de la hacienda de Cortés, o sea, mantener un monstruo de ese tamaño teniendo menos de 50 habitaciones, la verdad es que no es nada fácil, ¿no? Requiere mucha creatividad para hacerse llegar los recursos de diferentes áreas de negocio, ¿no? O sea, no te puedes quedar solamente con la parte del hotel, del restaurante. Aquí las experiencias juegan un papel fundamental. Muchos de estos negocios, especialmente las haciendas, se mantienen justamente debido a los eventos, o sea, las bodas, especialmente en Morelos, en donde yo te diría que podrían ser los establecimientos no solo los más grandes, sino también parte de los más antiguos. O sea, varias de estas haciendas, o sea, la hacienda de Cortés tiene un letrero de 1525, ¿no? Entonces, ahí decirte, por ejemplo, que alguno de los muros de carga empieza a tener alguna inclinación, pues representa miles de pesos en poder evitar que haya alguna fractura y que esto ocasione, pues ya un daño mayor, ¿no? Y efectivamente, o sea, el tema de mantenimiento por las mismas condiciones de la construcción, lo que representa de posibles humedades, en la mayoría de los casos te podría decir además que se han hecho rescates extraordinarios, o sea, en donde se ha preservado las estructuras originales de los inmuebles y se han hecho las adaptaciones para hacerlos prácticos, ¿no? Para hacerlos funcionales, pero no deja de ser pues todo un reto, como tú dices, pues su mantenimiento, ¿no? Sí, no, yo quiero destacar esta parte, sobre todo para los viajeros, ¿no?
O sea, para el visitante a veces queremos llegar y que todo esté perfecto, ¿no? Oye, esta puerta es más grande, la otra es más pequeña, este tiene un barniz, esta a lo mejor tiene un poco de humedad, esta pared, etcétera. Oye, bueno, son edificios muy antiguos que yo te diría, en algunos de los casos, hasta para pintarlos requieres un permiso de Lina, ¿no? No se puede ni siquiera pintar o Claro, recuperar de una forma tradicional como que estaríamos acostumbrados a hacerlo en nuestra casa, sino requiere a lo mejor de claro. rescatar una técnica constructiva que tiene 100 años que no le hemos hecho, ¿no? Entonces sí Eso quiero, es o sea, cierto, Pati. hacer mucho énfasis que cuando visitamos este tipo de destinos o cuando elegimos un hotel boutique o un destino como podría ser uno de los lugares, hoteles o restaurantes que ofrece Tesoros de México, sí estamos tocando un poco de nuestra historia. O sea, estamos tocando un mueble que a lo mejor es antiguo, que a lo mejor, bueno, pues al ser antiguo, pues tiene la batalla ahí puesta, ¿no? O sea, no encuentras la pulcritud o la parte impecable de un mueble nuevo. Pero bueno, pues es un mueble que tiene 200 años. Pero yo creo que ese es su valor más, no sé, más real, es natural, ¿no? Claro, a ver, te diría de entrada no es comparable, ¿no? La verdad es que sí, no la mayoría, pero sí me atrevo a decir que hay un montón de establecimientos de Tesoros de México que son inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ya lo mencionabas, a lo mejor hasta con el tema de las pinturas, o sea, no es nada más de llegar y me gustó este color y lo voy a pintar, ¿no? Cada intervención que se hace, pues requiere de los permisos y de los antecedentes y el soporte adecuado para poder pues mantener los establecimientos en el estado en el que te diría que se encuentran prácticamente todos, ¿no? Y por eso yo creo que la mayoría de los visitantes, de la gente que le gusta conocer y disfrutar establecimientos como los que tenemos en la colección de Tesoros de México, es gente que tiene la sensibilidad un poquito más desarrollada. Es gente que sabe que a lo mejor no va a llegar al hotel tradicional en donde va a encontrar pues la alberca y las salas de juntas y el lobby inmenso, pero a cambio de eso, pues se va a encontrar a lo mejor pues una habitación que tiene 300 años de antigüedad y en donde el mobiliario pues puede ser piezas que podrían estar en cualquier museo, ¿no? Y entonces eso es algo irrepetible, eso es algo que solamente lo vas a vivir en cada uno de los establecimientos en particular, no hay manera de replicarlo, ¿no? Y eso yo creo que la gente lo aprecia, lo entiende, lo valora y lo cuida, Pati. Sí, y te diré que después de la intervención que ustedes hacen, si no estaban catalogados, puede que lo estén. Yo te diría que lo hacen o lo han hecho tan Sí, bien, quedan los inmuebles tan agradables que bueno, se vuelven una joya, ¿eh? Entonces, ahora sí, platícanos de tu claro, claro. estado. Ya estamos en Puebla. Esta mezcla Pues que es mira, una Puebla, a ver, chapata, no, que es una semita no es de chalupa, de de chalupa. chalupa. Sí, sí. A ver, y aquí lo voy a decir aunque se enojen mis colegas, ¿no? La verdad es que sin duda Puebla es uno de los estados con una de las mayores riquezas en todos los aspectos, pero al igual que Veracruz, al igual que Yucatán, al igual que Oaxaca, una riqueza gastronómica fuera de serie. La verdad es que la oferta gastronómica que hay en Puebla es de una variedad fantástica, no solamente por la cocina poblana, porque a veces mucha gente se queda con la idea de que esa riqueza gastronómica tiene que ser exclusivamente con el tema de cocina regional. Y por supuesto que ese es el primer requisito, pero no es el único, ¿no? La riqueza gastronómica que tiene Puebla en su cantidad y calidad de cocinas es extraordinaria. Esto tiene que ver también con el tamaño de la ciudad, sin duda, con la combinación de lo antiguo. Tú vas al centro de la ciudad de Puebla, te vas a encontrar con casonas, con edificios, con museos que tienen cientos de años de antigüedad, que son verdaderamente palacios
y a 15 minutos en la parte moderna de la ciudad te puedes encontrar un campo de golf de clase mundial, ¿no? Entonces yo creo que la combinación que tiene Puebla como destino es fantástica, ¿no? Es uno de los destinos que mayor número de establecimientos de Tesoros de México tiene. Son en este momento 11 los establecimientos miembros de Tesoros de México en Puebla. Aquí estamos viendo el Mesón Sacristía de la Compañía, que es una casona del siglo XVIII, restaurada pues respetando sus condiciones originales, con una cama inglesa del siglo XIX, que es la habitación ícono de este lugar, en pleno Callejón de los Sapos, que es el barrio de anticuarios de Puebla. Tiene un encanto único porque además, especialmente los fines de semana, el mercado de pulgas, de artesanías y de antigüedades que se pone ahí los domingos, y los músicos callejeros y la cantidad de oferta de restaurantes, de bares, de galerías, de antigüedades, de arte, creo que es toda una experiencia ahí en Puebla. Pero bueno, pues además de hay un montón de lugares en el centro histórico, en donde, bueno, pues además la riqueza que se tiene entre la catedral, la Capilla del Rosario, el Museo Amparo, últimamente el Museo Internacional del Barroco, Cholula, Atlisco, o sea, la diversidad que tiene alrededor. En Atlisco hay establecimientos también de Tesoros de México, la antigua alquería de Carrión. Yo creo que es uno de los destinos consentidos también de Tesoros de México, Pati. Tlaxcala, el vecino, a solo Tlaxcala. 30 minutos, 20 minutos de Puebla. Sí, sí, yo creo que además también hoy uno de los destinos más cercanos a la Ciudad de México, y además los últimos establecimientos en subirse a Tesoros de México y a la Asociación Nacional son dos haciendas preciosas en el estado de Tlaxcala, el Molino de los Reyes y la Hacienda Soltepec. Tú sabes, si hay una tradición de una de las bebidas que son referentes de México a nivel internacional, que es el pulque, pues es Tlaxcala. Las haciendas pulqueras en esta zona del país jugaron un papel fundamental hace algunos años. Vinieron a ser desplazadas por el tema de la cerveza, pero yo creo que es hoy momento de darle su dimensión y de rescatar una bebida con los antecedentes y el valor que tiene el pulque, ¿no? Se quedó en el inconsciente colectivo que es una bebida para la gente a lo mejor de el nivel socioeconómico más desprotegido, y no es así. Yo creo que es una bebida que vale la pena rescatar. Muchos establecimientos de Tesoros de México lo están poniendo nuevamente en valor, y justamente estas haciendas en Tlaxcala eran haciendas pulqueras que se han rescatado de una manera extraordinaria, ofrecen pues una experiencia única, muy cerca de Puebla, que esto también permite hacer un circuito fantástico, llegando a Tlaxcala, disfrutando una o dos noches de las haciendas, visitando a lo mejor las grutas, con imágenes rupestres, con estalactitas y estalagmitas ahí en Cacaxtla, y después, bueno, pues venir a Puebla, pasar un par de noches aquí en Puebla, que te faltarían noches, porque yo digo que apenas en 5 o 6 noches no alcanzarían a descubrir toda la belleza del centro histórico, pero bueno, vamos a decir que una noche en Tlaxcala, 2 noches en Puebla, y continuar el circuito en Morelos, por lo menos por 1 o 2 noches, y cerrar en Oaxaca por lo mismo. Yo creo que serían unas vacaciones que es extraordinarias haciendo ese circuito. Y por último, bueno, pues Zacatecas, que también es uno de los establecimientos, bueno, solamente tiene un establecimiento, el Hotel Santa Rita, ahí en el centro histórico de Zacatecas, que ha hecho un rescate también fantástico en una ciudad pues que es súper característica del virreinato, que además tiene una riqueza arquitectónica fantástica, ¿no? Así que, pues mira, circuitos, hoy estamos trabajando en del centro con Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca, en el del sur con Chiapas y Campeche, en el circuito del Bajío
con Michoacán, con Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, se me va alguno, pero no, prácticamente son todos los destinos de Tesoros de México, y la verdad es que hay para voltear a donde me digas, Pati, así que ojalá y esto sirva para que pues la gente que hoy nos ve a través de estas plataformas, y gracias a RISE México, al Centro Tech CEMEX y a GES, pues hoy conozcan un poco más de nuestro país, y decidan que en cuanto las condiciones lo permitan, pues podamos todos viajar por estas maravillas. No, pues muchas gracias, Leobardo. La verdad, híjole, con todas las ganas de querer, mira, yo me puse mi playera, mi camisa chapaneca para estar en el mood del ambiente y de la sensación del viajero, ¿no? O sea, el tema yo creo que cosas muy destacables que retoma de alguna manera Tesoros de México, que sí son únicas, nuestra gastronomía, es claro, los ingredientes cambian. Ahora yo tengo la oportunidad de vivir en el norte del país, estoy viviendo en Monterrey, y la gastronomía, bueno, son otras las verduras, ¿no? O sea, es otra la dinámica. Claro. Vas a vivir un tiempo, estoy viajando mucho tiempo a Chiapas, viví en Puebla, soy de la Ciudad de México, y cada estado, te aseguro que de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, aunque sea hora y media de diferencia, cambia el sabor del guiso, ¿no? La forma como condimentamos, como preparamos, como mezclamos, como acompañamos los alimentos es totalmente distinta, y eso de verdad solamente se da en un México. Y la otra, los espacios. Totalmente. Los espacios, desde las casonas hasta este espacio que nos mostrabas, donde en Tepoztlán entras en el mood de la sanación prácticamente, del sentirte bien, del sentirme fitness, del entorno, de la naturaleza, hasta como puedes ir a Tlaxcala y echarte un pulque, ¿no? Yo soy fan del pulque. Claro. Entonces, es empaparte y conocer de alguna manera a detalle el México a partir de nuestras vivencias. Entonces, nos dejas una tarea enorme de ir a visitar estos sitios. Totalmente, Pati. Y mira, yo creo que hoy, ante las condiciones que vive el país, creo que no hay mejor terapia para darse cuenta de lo que valemos como mexicanos que visitar estos lugares, ¿no? O sea, que cuando los visitas y te das cuenta de la calidad de la gente, en primer lugar, de la calidad de la gente que hay en México, del servicio que tenemos y de todo lo que hemos platicado en términos de arquitectura, de cultura, de gastronomía, yo creo que contrarrestamos un poquito a veces pues tantas noticias, tanta información, pues que no abona gran cosa a lo que somos como mexicanos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría, aprovechando que Ili y Federico están aquí con nosotros, les voy a pedir que prendan o abran sus micrófonos para que aparezcan a cuadro también. Voy a pedirles que concluyamos, voy a leer lo que es Arise, y les voy a pedir que desde su perspectiva, desde su visión, desde lo que hacen, ayudemos a cerrar cómo contribuir para estas ciudades resilientes, para estas comunidades resilientes, ¿no? Digamos, Arise es la agencia o es la alianza del sector privado para las sociedades resilientes ante el desastre. Hoy nos podemos sentir muy resilientes desde saber quiénes somos, desde saber que tenemos una riqueza cultural enorme, de saber que tenemos muchísimos sitios arqueológicos fantásticos, saber que el mundo nos valora, saber que el mundo nos ve como un destino fantástico para venir y nutrirse y llenarse de cultura visitando México. Entonces diría, desde su perspectiva, ¿cómo creamos resiliencia en las comunidades? ¿Cómo hacemos que la gente, a partir del turismo, a partir de lo que somos, a partir de lo que hemos construido como industria hotelera, y también para la misma industria hotelera, cómo darle fuerza para ahora tomar ganas, organizarse muy bien, generar buenas alianzas y empezar a recuperarse poco a poco en esta pandemia del COVID? Si me permiten, le voy a dar la palabra primero a Federico, que fue el que inició nuestra serie de 3 webinars con la temática del turismo. Entonces, Federico,
Platícanos. Gracias, Pati. Pues mira, antes que nada, yo soy gran admirador de Tesoros de México, del concepto. Para todo el auditorio quiero decir algo que estás diciendo, cómo crear las redes. Pues Leobardo hizo mención que 3 de sus miembros ganaron el Premio Nacional de Calidad. Ahorita, mientras estaba platicando, me metí en el internet y resulta que Cemex también ganó el Premio Nacional de Calidad en 1997. El TEC de Monterrey también lo ganó. Vitro, orgullosamente Regia, también lo ganó. Y el primer hotel que lo ganó fue el Ritz-Carlton de Cancún, considerado uno de los mejores hoteles del mundo. Entonces, no solamente lo ha ganado el TEC, sino lo ganó el TEC tanto el campus de Monterrey como el campus del Estado de México. Y básicamente, si hablamos del Premio Nacional de Calidad, que es algo que la gente no conoce, es un premio que pretende, los objetivos es fomentar la cultura de la excelencia en México a través del diagnóstico, la mejora continua, la innovación y la identificación y difusión de casos ejemplares que hagan palpable la calidad en la administración. Entonces, fíjense qué interesante el caso de una pyme, que una pyme puede obtener un premio que es un premio muy difícil, es un premio que básicamente establece, o sea, evalúa desempeños a nivel clase mundial y que un establecimiento logre obtener un premio que es un premio que aspiró y que trabajó el TEC de Monterrey, porque no te lo dan gratis. Tú dices, ok, yo quiero ver si soy quien digo ser, y finalmente a través de un proceso de evaluación te lo dan. Creo que Tesoros de México es el mejor ejemplo de cómo apoyar las comunidades. Habló muchos conceptos, Leobardo, extraordinarios, apoyando a artesanos locales, apoyando el concepto de comercio justo, comprando directamente de los proveedores locales, sirviendo gastronomía regional, y haciendo colaboración y redes. Pero imagínate, ¿quién hubiera dicho que ese hilo conductor iba a unir a Cemex con el TEC de Monterrey con Tesoros de México? El Premio Nacional de Calidad, nada más y nada menos. Entonces, para mí, Tesoros de México es un ejemplo muy claro de empresas, de pequeñas empresas, porque lo que dice Leobardo es un gran desafío manejar un Tesoro de México, porque las condiciones que tiene la operación, sobre todo en la conservación de la planta física, es muy, muy onerosa. Entonces, ellos son los embajadores de su localidad. Yo creo que a lo que hablaba ayer también Ileana, ¿no? De la diferenciación y la percepción de valor, la seguridad, la confianza del consumidor. Tesoros de México básicamente es un claro ejemplo, un vivo ejemplo de un grupo de empresarios que han tenido éxito y pues van a sobrevivir y van a superar esta situación precisamente haciendo lo que vienen haciendo y no dándose por vencidos, ¿no? No van a tener que inventar el hilo negro, nada más van a tener que seguir adelante. Gracias. Gracias, Federico. Gracias. Ili. Bueno, pues primero, antes que nada, agradecer a todos, a Cemex TEC, a RISE y a todos por el espacio. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no?, de resiliencia, yo creo que una parte fundamental pues va a ser justamente el aspecto de colaboración, ¿no? Lo que bien decía Leobardo, ¿no?, entre sector privado, sector público, comunidades, que se genere de ahora en adelante todo lo que es llevar por parte del viajero también no solo el viaje y la experiencia y el disfrute, sino también un propósito social y un nivel de responsabilidad hacia las comunidades, hacia el entorno, hacia el patrimonio cultural, natural y de todo tipo, ¿no? Y yo creo que un tema aquí muy relevante es los aprendizajes. O sea, para poder lograr ser un proceso resiliente, el aprendizaje, la información, el conocimiento y sobre todo tener una actitud proactiva que nos permita reinventar y retomar el camino de la mejor forma
como empresarios, como personas, como mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que en todos los niveles tenemos que sí hacer un esfuerzo para poder tener esa línea, para poder salir avantes de toda la situación. Gracias. ¿No? Y es como a aprender, ¿no? Exacto. Como que hoy estamos en una etapa que nos toca reaprender muchas cosas, replantearnos prácticamente un estilo de vida con respecto a la higiene y acostumbrarnos porque creo que pensamos que esto un día nos van a decir, se acabó el coronavirus y ahora sí salgan como era nuestra vida antes, ¿no? Y eso no va a pasar. O sea, vamos a tener regresos paulatinos, hay cosas que jamás volverán a ser lo que eran antes y es volver a aprender pues de cero y desaprender un montón de cosas, ¿no? Sí, y nuestra capacidad de adaptación es muy grande, de transformación y de flexibilidad ante cualquier reto y eventualidad. O sea, el ser humano tiene esa gran capacidad y ese gran potencial. Eso es Pati, yo también diría, Pati, que lo que es importante es la colaboración. O sea, Ileana lo mencionó varias veces, también Leobardo. La colaboración implica compartir. No nada más es, ¿qué te puedo sacar a ti? Sino decir, oye, mira, yo tengo esto. Algo que a mí me ha llamado, algo que yo me he abocado mucho en esta crisis, es compartir información. Y constantemente, en cuanto yo recibo información relevante, la comparto, porque lo que es importante es que todo mundo, o sea, que se establezca una red de información veraz, y si yo veo una información útil, Ileana lo hace igual, Leobardo lo hace igual, yo he recibido información por parte de ellos que me ha sido útil, que he compartido también. Entonces, colaboración. Yo ahí, antes de dar la palabra a Leobardo, yo les destacaría que eso es lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? O sea, por un lado, la academia, por otro lado, asociaciones, por otro lado, iniciativas, por otro lado, desde Arise, que se dirige o se guía por las normas de ONU. O sea, todos pensando en este bien común, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabes? Ante cualquier situación, estemos unidos, estemos fuertes y compartamos esta red de apoyo, ¿no? Y también destacaría esta parte que decías, Federico, clarísima del problema de hoy de la saturación de información. O sea, ¿a quién le hacemos caso? Podemos encontrar una nota y la que se contrapone a esa nota y decir cuál es la correcta. Entonces, sí, por lo menos en estos webinars buscamos siempre encontrar al experto, a quien hace las cosas, al que es el hacedor y el que su experiencia pues es por el día a día que está manejando estos temas, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de invitar y que nos acepten, y como ustedes, muchísimas gracias, pero de gente que está dispuesto a compartir esa experiencia que a lo mejor tú tienes de años, que hoy se está formando y que hoy está concluyendo otras cosas, porque estamos en una etapa donde también todo va cambiando, pero sí con el firme propósito de entregar información real y veraz, ¿no? Es decir, bueno, ser un canal de comunicación claro y que por lo menos lo que se presente aquí sean cosas muy confiables, ¿no? Y también de muy fácil entendimiento y de una practicidad para poner en práctica de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, Leobardo, conclúyenos, ciérranos. Gracias, Pati. Mira, yo te diría que a pesar de que sin duda la temporada, lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, porque además no es algo privativo de alguna región como ha sucedido en otras ocasiones, esto a nivel mundial, pues que no deja de ser durísimo pues, por las pérdidas en tema de fallecimientos que ha habido, por el enorme impacto económico que tiene para muchas familias, pero también viendo desde el lado positivo las cosas, creo que nos da la oportunidad de reinventar, de ajustar y adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo. Y esto siempre tiene un componente de crecimiento, ¿no? Yo creo que a veces este tipo de sacudidas, sobre todo cuando son a nivel general, como está ocurriendo en este momento, te da la oportunidad a replantear, a sacar lo mejor de cada uno
en términos también de creatividad y de ingenio y de innovación para poder pues tratar de darle la vuelta, sortear la crisis, y esto termina siendo más fuerte a quien lo logra, ¿no? Entonces, me parece que repito, sin dejar de ser pues una situación muy complicada para todos, especialmente para quienes nos dedicamos al sector turismo, creo que debe haber la confianza de saber que habrá condiciones para mejorar y que ojalá sean pronto. Y yo pues cerraría primero agradeciéndoles a ustedes la oportunidad pues de dar a conocer lo que es Tesoros de México, invitarles a que estamos a las órdenes para visitar cualquiera de los 12 destinos de Tesoros de México, que en la página web de tesorosdemexico.mx pueden encontrar todos y cada uno de los establecimientos, de los hoteles, boutique y restaurantes que forman parte de la colección, que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, especialmente en nuestro Instagram, que es Tesoros de México Oficial. Ahí la verdad es que podrán encontrar información muy valiosa. Y reitero, mi agradecimiento para ustedes, para RISE México, para el Centro Tech CEMEX, para GES, y para ustedes, por supuesto, Liliana, Patti, especialmente para Federico, al quien sabe que le tengo un gran aprecio y admiración. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Lucy, también por el apoyo que siempre nos das en estas transmisiones. Y yo me quedaría nada más para cerrar con algo, ¿no? Creo que algo que nos ha caracterizado como mexicanos somos muy diferentes, ¿no? O sea, siempre buscamos esta diversidad de nosotros mismos. Queremos que nuestras casas se vean distintas, yo me quiero arreglar de una manera diferente, cocino y le agrego mi pequeño toque. Y eso lo vemos en macro, en los estados, ¿no? O en las regiones del país. Entonces yo creo que Tesoros de México nos demuestra que ser auténticos es un camino bueno, es un camino seguro también, ¿no? Entonces, creamos en nuestras propias soluciones. Habrá muchas maneras de salir de esta crisis del turismo, bueno, que creo que es de uno de los sectores más, igual que otros, pero que ha sido más golpeado, pero ser auténtico, dar calidad, creo que es una mezcla muy buena, ¿no? O sea, si yo tengo un restaurante pequeño, si yo tengo un hotel pequeño, si yo ofrezco calidad y a mi manera soy auténtico, yo creo que es una manera muy fácil de tener buenos resultados, ¿no? Hace poco estoy enamorada de una señora que se llama Doña Ángela, seguramente la saben de ella. Ella prepara cocina tradicional mexicana, tiene su canal de YouTube. Si no la conocen, véanla, pero es un ejemplo de que no importa qué tan pequeño seas o qué tan simple puedas ver las cosas, si eres auténtico y lo haces de verdad con calidad, te puede ir muy bien. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por todo. Voy a cerrar poniendo nuestras redes sociales y de verdad nos vemos para la siguiente semana. La siguiente semana tenemos un webinar. Nos acompaña Isaac Lucatero. Él es el director del Centro de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y vendrá a darnos algunos tips sobre estos negocios que estaban arrancando como pequeños emprendimientos y nos agarró la crisis. Entonces, bueno, ¿cómo aguantar estos pequeños siendo emprendedores quizá todavía en estos primeros años o meses de consolidación y cómo salir avantes ante el COVID? Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Comparto nuestras redes sociales y bueno, nos despedimos todos. Muchas gracias. 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 Gracias a todos.